Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com y a la página web www.comoaprendermás.com. En este tutorial se explicará la nomenclatura sistemática de ácidos. Para ello se dará el concepto de ácidos. De las tres nomenclaturas se analizará la sistemática. Posteriormente se darán unos ejemplos, conociendo la fórmula para dar el nombre o dando el nombre para estructurar la fórmula. Los ácidos son compuestos inorgánicos que disueltos en agua generan iones de hidrógeno H+. Los ácidos en el laboratorio se pueden identificar porque cuando el papel tornasol es impregnado con un ácido, este papel toma un color rosado, o al agregarle al ácido unas gotas de fenolftaleína, el ácido no cambia de color. Los ácidos se dividen en oxácidos e hidrácidos. Los oxácidos están constituidos por hidrógeno no metal y oxígeno, y los hidrácidos formados por la unión de hidrógeno con el no metal. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre compuestos inorgánicos y también otros enlaces de tutoriales relacionados con este tema. Los estamos invitando a que los visiten. En los oxácidos, el hidrógeno y el no metal tienen tendencia a ceder electrones y el oxígeno a recibir electrones. Por tal razón, el hidrógeno y el no metal tienen número de oxidación positivo y el oxígeno número de oxidación negativo. Mientras que en los hidrácidos, el hidrógeno tiene tendencia a ceder los electrones y el no metal a recibir los electrones. La nomenclatura son las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Estas normas son regidas por la IUPAC, que es la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. En el caso de la nomenclatura sistemática de oxácidos, se utilizan las siguientes normas. Primero, se coloca el prefijo que indica el número de hidrógenos. Luego, entre paréntesis, el prefijo que indica el número de oxígenos acompañado de la palabra óxido. Posteriormente, el prefijo que indica el número de átomos del no metal que intervienen en la fórmula del oxácido. Luego la raíz del nombre del elemento no metal formador del oxácido y finalmente la terminación ato. Para los hidrógenos se utilizan los prefijos di, tri y tetra. Para los oxígenos se utilizan los prefijos desde el di hasta el et, equivalente a 7 átomos de oxígeno, y los prefijos di y tri para el elemento no metal que interviene en el oxácido. Se puede apreciar que en estos prefijos no aparece el prefijo mono, que indica un átomo, porque cuando es un solo átomo, bien sea de hidrógeno, de oxígeno o del no metal, este prefijo no se utiliza. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí aparecen 4 fórmulas de oxácidos. Inicialmente vamos a colocar los números de oxidación parcial de los átomos que intervienen en la fórmula. Se sabe que el hidrógeno en los compuestos inorgánicos trabaja por átomo con número de oxidación +1, tendencia a ceder un electrón, y un átomo de oxígeno trabaja con número de oxidación -2, tendencia a recibir 2 electrones. A continuación, sacaremos todos los números de oxidación de los elementos que intervienen en la fórmula sin necesidad de mirar en la tabla periódica. Para esto se procede. Primero, se multiplica el número de átomos de hidrógeno por el número de oxidación parcial, 2 por +1 más 2.
Luego se multiplica el número de átomos de oxígeno por el número de oxidación parcial. 4 por menos 2, menos 8. Recordando además que en una fórmula de un compuesto inorgánico, la suma de los números de oxidación debe ser cero, porque el número de electrones cedidos es igual al número de electrones recibidos. Si aquí aparece más 2 y aquí menos 8, el no metal trabajará con más 6, precisamente para que más 2 y más 6 más 8, menos 8, 0. Este número de oxidación total se divide por el número de átomos del no metal, que en este caso es 1, más 6 dividido para 1, más 6. En estos tutoriales siempre utilizamos la siguiente convención. En la parte superior de los símbolos se colocan los números de oxidación parcial, que corresponden al número de electrones que cede o recibe cada átomo de los elementos formadores, en este caso del oxácido. Y encima de los números parciales siempre colocamos los números totales de oxidación, que corresponden a los electrones que pueden ceder o recibir el total de átomos que intervienen en la fórmula. Para dar el nombre, teniendo en cuenta la nomenclatura sistemática, el nombre será dihidrógeno, entre paréntesis, tetraóxido manganato. Expliquémoslo. Como son dos hidrógenos, el prefijo es dihidrógeno. Como aparecen 4 oxígenos, el prefijo será tetraóxido. Y hay un solo átomo del no metal, no lleva prefijo y terminará como manganato. Expliquemos el segundo ejemplo. Primero, se sacan los números de oxidación parcial del hidrógeno y el oxígeno. Luego los números de oxidación total de estos dos elementos. Un átomo por más 1 da más 1. Dos átomos de oxígeno por menos 2 da menos 4. Para que la suma algebraica de los números de oxidación total de 0, aquí en el caso del nitrógeno debe ser más 3. Más 3, más 1, más 4, menos 4, 0. Este número de oxidación se divide por 1, que es el número de átomos que hay del nitrógeno. 3 dividido por 1, más 3. Números de oxidación parciales de esta fórmula y números de oxidación totales. El nombre será hidrógeno, entre paréntesis, dioxidonitrato. Hidrógeno porque hay un solo átomo de hidrógeno. Dióxido porque son dos átomos de oxígeno. Y la raíz nitr, que es del nitrógeno, y la terminación ato. Tercer ejemplo. Números de oxidación parciales de hidrógeno y oxígeno. Luego los números de oxidación total, 4 por más 1 más 4, 5 por menos 2 menos 10. Para que la suma algebraica de 0, aquí en los boros debe ser más 6, más 4, más 6, más 10, menos 10, 0. Este más 6 corresponde a 2 átomos de boro, más 6 dividido para 2 da más 3. Número de oxidación parcial de los elementos y en la parte superior número de oxidación total de la fórmula. El nombre será tetrahidrógeno, entre paréntesis, pentaoxidodiborato. Tetrahidrógeno porque son 4 hidrógenos. Pentaóxido porque son 5 oxígenos. Y hay 2 boros, diborato. Cuarto ejemplo, números de oxidación parcial. Números de oxidación total, 2 por más 1 más 2. 3 por menos 2 menos 6. Para que esta suma algebraica de 0, el átomo de selenio debe tener número de oxidación más 4, más 2 y más 4 más 6, menos 6, 0. Este más 4 se divide por un átomo de selenio y da como resultado más 4.
y el nombre será dihidrógeno, entre paréntesis, trióxido seleniato. Dihidrógeno porque tiene dos hidrógenos. Trióxido corresponde a los 3 átomos de oxígeno. Seleni, que es la raíz del nombre de selenio con la terminación ato. Enseguida vamos a observar estos 4 nombres de oxácidos para dar la fórmula. Los elementos de esta fórmula serán el hidrógeno, el bromo y el oxígeno. Si aparece aquí la palabra hidrógeno sin ningún prefijo, indica que es un solo átomo de hidrógeno. La palabra óxido está sin prefijo, indica que es un átomo de oxígeno, y bromato hace referencia al bromo. Procedemos a sacar los números de oxidación parciales y totales sin necesidad de mirar en la tabla periódica. Números de oxidación parcial del hidrógeno y oxígeno, más 1 y menos 2. Aquí el número de oxidación del bromo debe ser más 1. 1 y más 1 más 2, menos 2, 0. Esta es la fórmula del hidrógeno óxido bromato. En el segundo ejemplo se aprecia que interviene el hidrógeno con el silicio y el oxígeno. Dihidrógeno son 2 átomos de hidrógeno. Trióxido, 3 oxígenos. Silicato, el silicato aparece sin prefijo, quiere decir que es un solo átomo de silicio. Números parciales de oxidación, más 1 menos 2. Números totales de oxidación, 2 por más 1, más 2 para los hidrógenos, 3 átomos de oxígeno por menos 2, en total menos 6. Para que esta suma algebraica nos dé 0, el silicio debe estar aquí con número de oxidación más 4, más 2 y más 4 más 6 menos 6, 0. Este número de oxidación total se divide por un átomo de silicio, 4 dividido para 1 igual a más 4. En este ejemplo aparece el fósforo combinado con el hidrógeno y el oxígeno. Tetrahidrógeno son 4 hidrógenos. Pentóxido indica que son 5 oxígenos. Bifosfato hace referencia a 2 fósforos. Vamos a sacar los números de oxidación parciales. Primero, los conocidos del hidrógeno y el oxígeno. Luego, los números de oxidación total. 4 por más 1 más 4. 5 átomos de oxígeno por menos 2, menos 10. Para que esta suma algebraica nos dé 0, el fósforo debe trabajar con un número de oxidación total de más 6. Más 4 y más 6 más 10, menos 10, 0. El más 6 se divide por 2 átomos de fósforo. Más 6 dividido para 2 da más 3. Cuarto ejemplo, dihidrógeno trióxido telurato. La raíz hace referencia a la combinación del hidrógeno y oxígeno con el telurio. Dihidrógeno hace referencia a 2 átomos de hidrógeno. Trióxido quiere decir que son 3 átomos de oxígeno. El telurato aquí no tiene prefijo, o sea que indica que es un solo átomo. Procedemos a los números de oxidación parciales, luego a los números de oxidación total. 2 por más 1 más 2, 3 por menos 2 menos 6. Para que esta suma algebraica dé 0, el telurio debe tener aquí número de oxidación más 4, más 2 más 4 más 6, menos 6 igual a 0. Este número de oxidación más 4 se divide por un átomo de telurio, dando como resultado más 4. Recordemos que los hidrácidos están constituidos por la combinación de hidrógeno y no metal. Estos son los elementos formadores de hidrácidos. El azufre, selenio y teluro con número de oxidación menos 2. Estos elementos son del grupo 16 y el flúor, cloro, bromo y yodo, elementos del grupo 17 que trabajan con número de oxidación menos 1.
Siempre los elementos del grupo 17 se combinarán en la proporción de un átomo de hidrógeno por un átomo del no metal, y los del grupo 16 se combinan en la proporción de dos átomos del hidrógeno por un átomo del metal. Su nomenclatura sistemática utilizará la raíz del nombre del no metal, el sufijo uro y luego la preposición de con la palabra hidrógeno. Ejemplo del HI, yoduro de hidrógeno, o el ejemplo del hidrácido formado por el azufre, sulfuro de hidrógeno. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com o la página web www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.